Minutos, don Javier, y llega el invitado especial que usted nos tiene para el día de hoy, invitado especial al Viernes Cultural. Recuerde, el Viernes Cultural, a diferencia de las otras emisoras, aquí en la Alianza Informativa, recordamos, lo que hacemos es destacar a aquellas personas que con fe en Dios, que siendo cristianos, además practicando la sana doctrina, se están destacando y están aportando al mundo artístico, al mundo cultural, al mundo administrativo, en fin, a la ciudad, en el nombre de Dios. Don Javier, su invitado. Así es, don Víctor, no es una frase de cajón, pero hoy nuestro invitado es una persona muy especial. Se trata de un médico barranquillero que además de eso, a los 11 meses sufrió una enfermedad denominada poliomielitis que lo condujo, pues, entre otras cosas, don Víctor, después que le dio esta poliomielitis le daban muy pocos años de vida, pero sus deseos de sobrevivir de niño y condujeron a que hoy nuestro invitado, alrededor de unos 40 años tiene ya, ha sido una persona que ha luchado contra la adversidad, se ha superado en muchas cosas, es médico cirujano, especialista en gerencia de servicios de salud, tiene una maestría en educación con doctorado en ciencias sociales y es docente investigador universitario. También tenemos que recordar que se desempeñó como alcalde de la localidad suroriente de Barranquilla en el año 2008 y 2019. Bueno, sin más preámbulos, presentemos a nuestro invitado José Palacio Angulo. José, le digo José porque nos conocemos, tenemos esa confianza. Bienvenido a la Alianza Informativa de la Voz de la Patria Celestial. Muy buenos días, bendiciones a todos. Muchas gracias por la invitación, Javier, a este programa que es muy importante para nuestra ciudad de Barranquilla y a toda tu audiencia. Bueno, nos llama poderosamente la atención, don Javier, eso que usted nos ha contado. Como una persona que, padeciendo de poliomielitis a los 11 meses apenas, que estuvo en riesgo de su vida, se convierte en médico, o sea, para salvar vidas. ¿Cómo influyó esa situación suya inicial, que de alguna manera dejó secuelas, para poder escoger esta carrera y luego especializarse en la gerencia de servicios de salud y adquirir una maestría en educación y un doctorado en ciencias sociales? Bueno, importante siempre uno aceptar las situaciones que se nos entregan y afrontarlas. Primero tengo que darle muchas gracias a Dios de tenerme con vida. Como decía Javier, a los 11 meses de nacido me dio poliomielitis. Me da muy poca esperanza de vida en esos días. Gracias a mis padres, a mi madre especialmente, que ha sido una guerrera y siempre confiaba en la fe en Dios y sus oraciones, logré sobrevivir. Me quedó una secuela en la cual consistía en una disminución de mi pierna izquierda, la cual hace que tenga una diversidad funcional, una situación de discapacidad física. Lo cual para mí no ha sido un obstáculo, más bien ha sido una fortaleza que me ha enseñado en cada momento de mi vida vencer las barreras que encontramos en la sociedad. Pero además para ayudarme a comprometer, también a servir a otros que no pudieron de pronto tener las mismas oportunidades de salir adelante o de tener unos padres que pudieran apoyar debido a que la sociedad de por sí no estaba preparada para inclusión social. Dentro de eso mi padre estudiaba, era médico en ese entonces. Mi padre falleció ya hace más de 8 años y él siempre me apoyaba, en el camino me decía hay que estudiar igual que mis profesores en bachillerato y en primaria. Después de eso, entonces, cuando terminé mi bachillerato, sentía la fiel vocación de servir a los demás. Y vi la medicina como una forma de poder dar a los demás un poco más de nuestras vidas para poder solucionar los problemas que las quejaban. Y fue en el tema de la medicina, obviamente con algunas dificultades que se presentaban porque no estaban preparados para la inclusión, pero con el apoyo de muchos profesores pude terminar mi carrera de medicina, comenzar a atender varios pacientes en mi consulta privada, también en las consultas que en los hospitales, y pude observar
que muchos de los problemas que nos afectan a muchos ciudadanos de salud no solamente son condiciones de enfermedad o condiciones generadas por algún riesgo biológico, sino por unos determinantes sociales de la salud, los cuales no se cambian, vamos a tener unos graves problemas de salud pública y colectiva. Entonces, solamente cambiando problemas estructurales sociales de nuestra población, podemos avanzar a tener una salud integral de todos nuestros ciudadanos. Y eso me motivó a estudiar la gerencia en servicios en salud. Asimismo, es importante uno poder aportar a la sociedad y transferir el conocimiento, y por eso decidí también hacer la maestría en educación. Qué tremendo, José. Primero, tenerte acá en La Voz de la Patria, en el noticiero, y segundo, que los oyentes conozcan de primera mano, de primera voz, ese testimonio tan tremendo que tienes desde los primeros años, de los primeros meses de vida. Pero cuéntanos un poco acerca de tu vida espiritual, de tu vida religiosa, o no religiosa, sino de ese contacto y esa relación que tienes con el Señor. ¿Cuándo comenzaste a ya en tu conciencia decir, bueno, me voy con el Señor, sé que este es el camino? ¿Qué hubo? ¿Qué situaciones viviste? Porque normalmente tenemos situaciones difíciles y buscamos del Señor, José. Bueno, yo pienso que desde el momento que nací, Dios siempre ha tenido misericordia conmigo y siempre ha estado acompañándome en cada momento, y especialmente mi madre, mis padres, siempre inculcándome los valores cristianos. Obviamente, pero ya la relación mucho más personal con Dios fue llevada especialmente a través del amor, digo yo. ¿Por qué? Porque yo estudiaba bachillerato, y en bachillerato me gustaba una muchacha, y esa muchacha me encantaba, y era una muchacha cristiana. Yo siempre he dicho, la más bonita del colegio. Yo le decía a mis compañeros, yo quiero que ella sea mi esposa, y todos me dicen, pero si es la más bonita del colegio, ¿cómo va a ser tu esposa? Yo no, yo quiero, o sea, la estoy viendo, pero la veía con ojos de amor, y comencé a ser amigo de ella, a conocerla, y ella vino, me comentó que asistía a iglesias atrios del Gran Rey en Concord. Yo vivía aquí en Barranquilla, Universal. Yo siempre he dicho que el amor se mide por los kilómetros que uno viaja. Entonces yo llegaba ya a Concord Malambo a visitarla. Duramos como amigos 5 años ahí asistiendo a la iglesia, y después tuvimos, después de 5 años, yo siempre he dicho, soy insistente, precedente, me dijo el sí de ser novio, otros 5 años más de novio, y nos casamos ya en la iglesia atrio del Gran Rey, la cual todavía asisto hoy en día, donde realmente siento que es mi familia. La iglesia es la familia de uno también, donde conozco varias personas, la pastora María Cristina Triana de Ferrer, otra madre, siempre ahí apoyándome, siempre con palabras de bendición, y es una gran comunión que digo que surgió de ese gran momento, donde pude con mi esposa Paola Carrascal tener a mis 2 hermosos hijos, Emmanuel Palacio y Juan José, los cuales también criados dentro de estos valores cristianos que yo pienso que hay que recuperar para nuestra ciudad. Yo pienso que el temor de a Dios hay que seguir fomentándolo en todos los ciudadanos. Yo pienso que cuando tenemos temor a Dios, el cual consiste en conocer sus normas y andar en ese camino, porque no quiere que nosotros tenemos ese camino, es para nuestras vidas, para evitar la muerte. Vamos a tener más conciencia y vamos a cambiar esta ciudad de Barranquilla, que últimamente está muy insegura, y que gracias a Dios no está más insegura porque nos tiene una gran misericordia. Así es, oiga, me gusta esa frase. El amor se mide de acuerdo a los kilómetros que uno recorre. Yo recorría para visitar a mi señora hasta Santa Marta todos los fines de semana.
y hoy es mi esposa. Imagínense ustedes ese amor. Y te ibas a pie. Tampoco hasta allá llega el sacrificio. Pero mire, usted, además de médico cirujano, tiene una gerencia de servicios de salud, una maestría en educación, un doctorado en ciencias sociales, es docente, investigador universitario y además se desempeñó como alcalde de la localidad suroriente en Barranquilla, comprometida bastante con el tema de la seguridad, desde 2008 a 2012, y fue reconocido por su alta gestión en la solución de las problemáticas de seguridad. Háblenos un poco de su trayectoria, de su paso por ahí por la alcaldía local del suroriente y lo que significa eso hoy en el tema de la seguridad y la problemática que estamos viviendo en Barranquilla. Bueno, gracias a Dios fue elegido alcalde local del suroriente, donde comencé a atender los requerimientos de nuestras comunidades, que eran en ese entonces, y todavía es, 40 barrios, los cuales era una localidad que abarca desde Río hasta la Murillo y de la Arroyo de Juan, que es la 1, hasta la carrera 38. Barrios muy diferentes entre sí, a veces, por ejemplo, teníamos barrios como La Chinita, pero también teníamos barrios como San José, pero todos con requerimiento, especialmente, que pedían educación, empleo y realmente prosperidad para sus habitantes, en el cual querían el desarrollo social. Ahí comenzamos a organizar la parte de participación de los habitantes para que ellos mismos fueran sus gestores de desarrollo. Dentro de esto también animamos a los estudiantes a proteger sus derechos, especialmente para garantizar su educación y conseguir especialmente mayores beneficios en la educación superior. Con varias universidades logramos gestionar becas para estos estudiantes que en ese momento no existían los grandes incentivos educativos de ahora. Dentro de este barrio que atendíamos, había que crear nuevas condiciones de salud. Logramos gestionar en la localidad suroriente 2 caminos nuevos. Logramos también asimismo gestionar en ese entonces 8 pasos nuevos, los cuales brindaban de por sí una gran accesibilidad a la salud. Logramos también en ese momento las restauraciones de las 2 estaciones de policía, especialmente la estación de Simón Bolívar, para garantizar la ciudad, especialmente la convivencia ciudadana. No obstante, cuando compartía con otros compañeros de las otras alcaldías locales, observamos que los mismos requerimientos que estaban en la localidad suroriente también estaban en las otras 4 localidades, las cuales cuando se realizaron no fueron homogéneas, y que lo que estábamos haciendo sin recursos en la localidad suroriente, porque la administración nunca nos descentralizó los fondos de desarrollo locales, podríamos trabajarlo en toda la ciudad, ya con los recursos necesarios y los presupuestos, una vez bien invertidos, una vez que podían ser unos presupuestos participativos, porque es que no podemos pensar en hacer soluciones desde un escritorio. Hay que llegar a la comunidad y preguntarle no solamente los requerimientos, sino la solución, porque la comunidad es la que sabe cuáles son las soluciones para su problemática. Y ya, logrando así, podríamos generar un mayor desarrollo para toda la ciudad de Barranquilla. José, eso fue en el 2000. ¿En qué año fue que estuviste como alcalde de la localidad? Estuvimos en el periodo del 2008 al 2012. Al 2012. Bueno, han transcurrido ya 11 años y hoy vemos también que sigue como esa inquietud por el tema de la política y hemos observado pues en redes sociales que estás también adelantando una especie de campaña para recoger firmas y ser candidato a la alcaldía del distrito de Barranquilla. Cuéntanos un poco de ese proceso. Bueno, una vez que salí de la alcaldía local, como te comentaba, se observó que los requerimientos no solamente eran una localidad, sino eran 5 localidades, y con un grupo de amigos, personas, líderes, comenzamos a trabajar un proyecto de ciudad, de observar todos estos requerimientos que tenía la ciudad, y comenzamos a formar esa idea
de querer transformarla ya no de la administración local, sino de la administración distrital de Barranquilla. Gracias a Dios comenzamos a organizar un gran grupo y varios sectores se nos han unido. Hace 4 años comenzamos también a darle más fortaleza a esta idea, lo cual de los 4 años se ha fortalecido con diferentes sectores organizados de la sociedad. Por eso hemos llevado un movimiento que se llama SOS, es un movimiento significativo de ciudadanos, que significa sectores organizados de la sociedad, que comenzó con un sector base al cual pertenezco, que es el sector de salud, donde muchos médicos y especialistas están convencidos que vamos a cambiar las condiciones y acceso a la salud, que ahora mucho se habla con la reforma que está en el Congreso, solamente cambiando los determinantes sociales que podemos hacerlo desde espacios del poder. Entonces hemos creado este movimiento SOS Barranquilla, en el cual es un movimiento de recolección de firmas, porque queremos el aval no de un partido, de una persona, sino queremos el aval de los ciudadanos de Barranquilla. 50.000 firmas válidas estamos necesitando para poder avalar mi candidatura a la alcaldía, pero no solamente la mía, sino ya escribimos la lista de líderes por cada localidad y la lista del consejo por cada localidad también por recolección de firmas. Entonces van a haber candidatos al consejo, candidatos a ir recogiendo las firmas, y a mí, José Paracho Angulo, recogiendo las firmas para la alcaldía de Barranquilla, para una nueva visión de ciudad, de una Barranquilla inclusiva, educada y más segura. Cuando decimos una Barranquilla inclusiva, es para priorizar la inversión en los grupos más vulnerables de la sociedad, los cuales históricamente han solicitado no subsidios, sino oportunidades de tener educación y empleo para dignificar sus vidas, pero asimismo una educación en el cual el joven, que actualmente de los 10.000 estudiantes que egresan de los colegios públicos de la ciudad, solamente 4.000 van a una educación superior, y de esos 4.000 solamente acceden a una parte técnica. Necesitamos verdaderamente una universidad pública, distrital, gratuita, en el cual se le dé toda la garantía al estudiante que pueda asistir con ciclos propedéuticos, es decir, que pueda hacer en 2 años el técnico, 1 año más el tecnólogo, y a 2 años más el profesional, donde cada vez el estudiante pueda avanzar. Como profesor universitario que soy, veo la cara de felicidad de estudiantes cuando se gradúan. Incluso yo veo cómo estudiantes vienen y uno le da una alegría porque dice, por fin he sido el primer profesional en la familia de tanta generación. Yo trabajo en la Corporación Unitaria Minuto de Dios. Es importante tener ahí la comunidad, tenemos un lema, que nadie se quede sin servir. Dentro de esto vemos cómo se les da beneficio a los estudiantes y a lograr el mantenimiento de ellos dentro de la institución de educación superior, y cómo una vez que ellos se gradúan cambia todo el núcleo familiar de ellos. Y también queremos trabajar a través de fomentar los valores de la familia enfocado con un programa, pero no solamente con un programa, sino con una secretaría de la familia. Una secretaría de familia donde existan profesionales que lleguen casa a casa a fortalecer estos lazos y estos valores de familia que se han perdido, donde los hijos puedan respetar a sus padres. Un hijo que no respeta a su padre difícilmente va a respetar a los profesores, y el que no respeta a los profesores difícilmente la autoridad. Entonces, en esta formación que queremos, vamos a garantizar una mayor convivencia y una mayor seguridad a todos los habitantes, además de dignificar el sector salud de los profesionales, los cuales y los que elaboran, porque es lamentable ver que la red distrital actual de salud viene y contratan por OPS a los trabajadores de la salud, y eso implica que se les paga 90 días
de forma tardía y con unos salarios muy bajos. Incluso vemos cómo trabajadores de la salud trabajan hasta por un mínimo y aún así pagan su propia seguridad social y se le atrasan 90 días el pago. Todo eso tenemos que mejorar para mejorar también la prestación y la calidad del servicio en salud. Usted ha hablado de 3 pilares, doctor Palacio, de su candidatura que tienen que ver con la Barranquilla Inclusiva, Barranquilla Educada y Barranquilla Segura. Ese es un tema bien álgido en estos momentos. ¿Cuál es su planteamiento específico para efectos de la seguridad de Barranquilla, para recobrar la seguridad de Barranquilla? Es importante que hay que visibilizar que Barranquilla está en una crisis y una crisis de seguridad, y que esa crisis de seguridad que estamos viendo es el iceberg de todos estos problemas sociales y económicos que tiene la ciudad. Las altas cifras de desempleo que tenemos y que no solamente es por pandemia, sino que falta traer más industria. No vemos que los estudiantes, pero los jóvenes tengan esperanza porque no existe una formación que mejorar la educación. Pero hay que ver que todo esto que está surgiendo es por una lucha de un microtráfico desbordado, de peleas de territorios, los cuales no habían sido visibilizados, había sido minimizado y no se hicieron acciones puntuales, lo cual ha pasado que la ciudad, de tener asesinatos gota a gota, ha tenido asesinatos de alto impacto. Y esto hay que poner acciones puntuales, y que además se han aprovechado el cambio del gobierno nacional para, de una vez, en ese hueco que ha quedado el gobierno local con el gobierno nacional, que no se haya entendido. Puede haber diferencias ideológicas, pero tenemos que ponernos de acuerdo en lo importante, en acuerdo de garantizar la seguridad y convivencia de los ciudadanos, y hay que hacer articulación desde lo distrital con el gobierno nacional en medidas que van a garantizar nuestra seguridad. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Además de crear unos recursos específicos en el cual crear, no tener una oficina, sino tener una secretaría de convivencia y seguridad ciudadana, la cual tenga un personal que garantice la seguridad de todos los barranquilleros a través de la inteligencia y contrainteligencia, que hay que articular con la policía, porque esto no se gana solamente saliendo a hacer ronda de patrullaje, sino conociendo quiénes son los individuos en toda la cadena que hay de esta delincuencia, para poder hacer especialmente las capturas necesarias, pero no solamente en eso, porque se está capturando, se está enviando a la cárcel, pero de la cárcel están delinquiendo. Entonces necesitamos esa articulación con el nivel nacional para trabajar con el INPEC y repensar unas nuevas formas en el cual los delincuentes en verdad no delincan dentro de la cárcel, y crear posiblemente unas nuevas cárceles, las cuales no tengan las comunicaciones celulares, que es lo que está afectando especialmente la tranquilidad de nuestros ciudadanos hoy en día. Aparte de eso, es necesario hacer unas mesas de trabajo con el ente judicial y procesal para que quede claro cuáles van a ser los de ellos, la garantía que nos van a dar a nosotros habitantes una vez que la policía realice su trabajo de captura, y que no nos deje libre a los delincuentes por vencimiento de términos. En ese sentido de la seguridad, no sé si Javier tenga alguna pregunta. Si abre el micrófono mejor, Javier, nos permitiría ahora sí poder hacer esta consulta. ¿De qué se trata, Javier? Sí, señor. Mire, quería consultarle o preguntarle al doctor José Palacios, en esta condición, en su condición personal de esa diversidad funcional que tiene, ¿qué ha pensado, doctor? Porque sabemos que aquí en la ciudad de Barranquilla hay una cantidad de personas en la misma situación suya, y que les dificulta acceso a muchas cosas, a la salud, al trabajo. Es más, las calles están diseñadas solamente para la gente que camina bien, pero con una silla de ruedas es muy difícil andar por la ciudad. ¿Usted qué ha pensado en torno a esta situación, doctor José Palacio?
Muy bien, importante en este punto es primero identificar las personas y caracterizar a través del registro de localización de personas en situación de discapacidad en el CISPRO, el cual existe un gran subregistro. Apenas ha comenzado desde el año, hace pocos años, pero ha sido muy lento esa caracterización. Se han caracterizado menos de 20.000 personas y según cifras proyectadas, encontramos que existen más de 70.000 personas en situación de discapacidad en la ciudad de Barranquilla, donde gran parte no ha sido caracterizada. Vemos que las personas en situación de discapacidad de Barranquilla no tienen realmente un acceso a la ciudad. No solamente encontramos barreras arquitectónicas en el cual las personas con una discapacidad física vienen y no van a poder acceder a ciertos lugares y espacios, pero también encontramos que existen barreras comunicacionales. Por ejemplo, cuando existen comunicados administrativos, no vemos que existen intérpretes de lenguaje de señas, que es lo necesario para que la población sorda pueda lograr llegar el mensaje hacia ellos. Vemos igualmente que las personas con discapacidad visual no se les garantiza el braille. Además, vemos que no se está garantizando la habilitación y rehabilitación de las personas con diversidad funcional o situación de discapacidad cuando se les pone, especialmente las instituciones de rehabilitación, todas en el norte, cuando tenemos una gran población en el sur con situación de discapacidad. Entonces tenemos que mejorar y tenemos que eliminar las barreras que hay, barreras arquitectónicas, barreras comunicacionales, pero la más importante, las barreras actitudinales, que esas barreras de las personas de no querer incluir al otro por ser una persona que no es igual a ella. Hay que reconocer que en la diversidad encontramos también la igualdad. Una persona que tiene una situación de discapacidad tiene en ciertas cosas una situación de discapacidad, pero en otras cosas grandes capacidades para poder aportar a la ciudad. Entonces es lamentable ver cómo rectores del colegio dicen que es que no pueden aceptar a un niño a estudiar ahí porque ellos no tienen las capacidades en el colegio para poder dar la inclusión social. Todos los colegios tienen que garantizar la inclusión social y tienen que tener un mecanismo en el cual capaciten a sus docentes para esta inclusión y lograr que en los colegios tengan todo la parte arquitectónica en el cual es accesible. Cuando una persona no puede acceder a la ciudad, se le está vulnerando el principal derecho de toda persona, que es el derecho a la ciudadanía, porque no va a disfrutar la ciudad. Entonces, no es un tema solamente de salud, es un tema de derecho en el cual de poder tener un derecho cultural y poder propiamente lograr disfrutar de todos los escenarios, tanto también igual deportivos. Por ejemplo, a ver, ahora tú me estás escuchando y todo a través de este gran programa, La Voz de la Patria Celestial. ¿Y qué pasa? Que las personas sordas, como no existe una medida para poder lograr pasar el programa con intérprete de lenguaje de señas, hay una gran población que se sintió en una situación de discapacidad de no saber qué es lo que está pasando y cuál es el mensaje que queremos llevar a la ciudad. Entonces hay que implementar en cada puntico para que todo el mensaje llegue a todos. Y si logramos una inclusión social a todos, también el mensaje de Dios que nos llegue a todos también y que nadie tenga dificultad de poder ir a su iglesia, porque me veo lamentablemente que hay personas que no van a la iglesia porque a pesar que se la ha podido apoyar con una silla de ruedas, la ciudad no le permite con esa silla de ruedas poder transitar por las calles a llegar, digamos, a su iglesia el domingo. Entonces, vemos que este problema de inclusión social afecta a todo el sector de una persona, no solamente lo social y lo económico, sino hasta puede afectar lo espiritual. Ha sido usted muy amable, doctor José Palacio Angulo, que es un médico cirujano especialista en gerencia de servicios de salud, con una maestría en educación y con un doctorado en ciencias sociales. Ha sido alcalde de la localidad suroriente de la ciudad de Barranquilla y aspira a la alcaldía de la ciudad de Barranquilla. Mil gracias y feliz día.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los invito que por favor nos colaboren con su firma, con su aval para alcanzar las 150.000 firmas, que son las metas que queremos alcanzar para tener las 50.000 firmas varias, no solamente para alcaldía, sino consejo y edires. Y recuerden, estamos firmes por Barranquilla, por una Barranquilla inclusiva, educada y más segura. Muy bien. Nos vamos, don Javier, nos vamos. Hasta el próximo lunes. Así es, don Víctor.